Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos oyentes de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde le comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda May en compañía de... Hola, de Silvia Hernández. Los temas para esta semana: vamos a hablar de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de las pérdidas del ROP que ya están siendo discutidas en la Asamblea y los proyectos que se han presentado en esa línea. Vamos a hacer una valoración general de estos primeros 2 periodos de sesiones y también vamos a hablar un poco de qué reformas requiere la Asamblea Legislativa. Pero para introducir a la invitada de esta semana que nos acompaña porque Lucho sigue de vacaciones, quienes oyen el podcast con frecuencia no necesitan mayor introducción. Doña Silvia Hernández, exdiputada del periodo anterior, expresidenta del último año de la Asamblea Legislativa pasada y que nos acompaña. Hola May, nuevamente, y bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo realmente muy honrada y feliz de compartir un ratito por acá después de que estuve del otro lado de la acera, más bien escuchándolos desde mi rol anterior en la Asamblea y tratando de tener una perspectiva amplia a través del programa, que debo confesar, hice siempre mi mayor esfuerzo por escucharlo en el carro, camino a la Asamblea, y me parece que es un espacio importante. Y bueno, ahora desde el otro lado, así que agradezco mucho el espacio y hacer un momento, ojalá bastante ameno y además en temas tan importantes como los que hoy tocaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos y doy fe que escuchaba el programa porque en más de una ocasión nos mandó comentarios sobre algunas cosas que dijimos o algunas consultas de los temas que se trataban, algunas aclaraciones y demás. Pero bueno, empecemos con la noticia de la semana. Fue el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, asistió por segunda ocasión a la Asamblea Legislativa bajo la invitación del presidente legislativo, don Rodrigo Arias, porque como mencionamos la semana pasada, se tensaron las relaciones después de las incendiarias declaraciones del presidente calificando a la Comisión de Asuntos Hacendarios de irresponsables y quejándose del segundo resello que recibió esta administración. La reunión, si usted le pregunta y lee las declaraciones que dieron ambos Rodrigos después de que se dio, pareciera que todo salió bien, pero cuando uno habla o cuando uno escucha las jefaturas de fracción, se da cuenta que sigue siendo tensas y que hay todavía malestar en la forma en que el presidente se expresó. Incluso don Eliezer Feinza, que es el jefe de fracción del Liberal Progresista, que no fue uno de los directamente atacados, señaló su preocupación a la salida de la reunión porque él decía que no hay voluntad de cambio en la forma de comunicación de parte del Ejecutivo y específicamente del presidente. Básicamente él les dijo: así soy yo y así voy a seguir siendo y aguántense todos. Doña Silvia, usted que estuvo en la presidencia de la Asamblea Legislativa y que se sabe que sus relaciones con el Ejecutivo no eran necesariamente las mejores, pero por lo menos siempre fueron públicamente cordiales, ¿cómo lee la situación entre ambos poderes en este momento? Sí, bueno, sobre estas relaciones del Ejecutivo
con el legislativo, claramente hay un deterioro que se ha creado a través del tiempo y yo lo señalo a los estilos, tanto del presidente de la República, don Rodrigo Chávez, como de la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros. Yo considero que estos estilos no ayudan en nada a generar ese clima propicio para la negociación de los proyectos y coincido con usted, han asumido una posición sin decirlo de todo o nada. En otras palabras, nuestros proyectos son los perfectos, los que presenta el Ejecutivo, y ustedes, los diputados, tienen que apoyar todo lo que nosotros decimos, con el argumento de que es por el bien de Costa Rica, y bueno, ahí nadie puede osar a contradecir eso. Y yo creo que esto ha hecho que se enfrasquen en esa situación. Y el caso principal que a mí me viene a la mente es el tema de los eurobonos, y lo menciono por lo menos desde el punto de vista de la ciudadanía que ha conocido y escuchado un poquito este tema, en donde más se ha notado ese argumento de todo o nada. Y ahí, en esa relación, el que uno pensaría o percibe desde afuera que ha actuado como un muro de contención, como procurar tender esos puentes, el que ha puesto un ejemplo de verdadero negociador es el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y no la ministra de la Presidencia, que es a quien le tocaría hacer este proceso. El problema aquí, May, es que don Rodrigo Arias no puede seguir eternamente ejerciendo ese rol de ser un interlocutor que trata de bajar las aguas, llamémoslo así, entre el legislativo y el ejecutivo, por más buena voluntad que él tenga, porque eso claramente llega a un punto donde ya no da más, ya no hay mecha, y bueno, el argumento de doña Pilar y de don Rodrigo Chávez es que ellos son así, como usted lo ha señalado, que esa es su forma de ser, que el argumento de arrogancia y altanería que le achacan, dicen ellos, que más bien es una comunicación directa. Y bueno, francamente no lo es, esa forma o estilo, por el contrario, lo que busca es confrontación, porque a mí me parece que el objetivo y la estrategia de ellos es una confrontación primero y después, si salen los proyectos que se presentan, pues bien. ¿Y por qué digo por qué interesa esa confrontación? Porque en la narrativa que tienen diseñada, en su comunicación política, hay un enemigo. Y el enemigo es el Congreso, así como el enemigo que ellos han señalado es la prensa canalla, hay una serie de adversarios, como ellos lo han llamado, enemigos, a los que la gente, para efectos de ellos, tienen que tener identificados por aquello de que las cosas no pasen según lo que dice el presidente que debe pasar. Y entonces, parece que el gobierno tampoco le interesa tener buenas relaciones con el legislativo. A mí me llamó muchísimo la atención, May, un símil o algo que dijo hace poco el presidente, algo así como que esta relación entre ambos actores se puede comparar con una pareja divorciada y que si se tiene que llevar al hijo al hospital, no es posible que la otra persona le reclame a su pareja, es que vos me tratas muy feo y por eso no voy a llevar al chiquito al hospital, argumentando el presidente con este símil de que él hace lo que tiene que hacer, indistintamente de que se le reclame. Pero yo no creo que esa sea la realidad. La realidad es que bajo esa misma comparación, si usted tiene un hijo en esas circunstancias, separados, que necesita tener ciertas cosas, digamos, por ejemplo, ropa, y que yo le quiera comprar un traje entero y la otra persona ropa sport, pues pongámonos de acuerdo para ver qué es lo mejor para vestirlo. Dialoguemos y tengamos una relación cordial, que en esa cordialidad, en ese diálogo es que se pueden conseguir las cosas casualmente para esos hijos o para los hijos, cosa que en el caso del gobierno no solo sería como un proyecto de eurobonos, sino muchos, ¿verdad? En el tema de considerar. Entonces yo creo que el presidente no solo se está comiendo las broncas, según él,
sino que las está provocando. Y cuidado, cuidado si le gusta estar en un ambiente de broncas. Entonces, para concluir a la pregunta inicial suya de que los jefes de fracción no salieron satisfechos, yo me he hecho la pregunta y pienso que detrás de estas reuniones, como ya lo señalé, con el ejercicio que ha buscado don Rodrigo Arias de muy buena voluntad, cuidado si no solamente se trata de llegar a acuerdos, sino de mostrar o evidenciar un problema, el problema que tiene el Ejecutivo. Y yo creo que a eso no le estamos dando atención. El asunto es que no va a poder ser continuamente que se hagan estas reuniones, pero cuidado si lo que detrás de ellas se ha evidenciado es ese problema que tiene el Ejecutivo y no solamente ese resultado que quizás la prensa espera de cuáles acuerdos se llegaron, pero sí se evidencia el problema que hay detrás de esto. Claro, y el papel de Rodrigo Arias ha sido yo creo que clave, pero ciertamente se agota, porque incluso dentro de su propia fracción se empieza a cuestionar esta actitud cuando de la otra parte no hay una reciprocidad por tender puentes. Don Jonathan Acuña, el jefe de fracción del Frente Amplio, decía que si las cosas siguen así, lo que va a pasar es que se queman los puentes. Y el problema es que, a ver, el que tiene las de perder es el pueblo, básicamente. Ese es el principal problema y eso se evidencia con el tema de los eurobonos. En lugar de buscar los puntos en común en un tiempo limitado, porque a ver, los eurobonos deberían empezar a colocarse para el Día de Acción de Gracias, dijo el ministro de Hacienda, Novia Costa, por un tema de que es cuando cierran los portafolios y se pueden colocar mejor. Eso es en 3 semanas, básicamente. No, eso ya no va a suceder, May. Eso ya... Eso no va a suceder. Es imposible. Y bueno, vamos a ver. Nada es imposible. Yo no voy a decir eso. Perdón que lo interrumpa. Pero me viene muy a la mente cuando en el periodo constitucional anterior se aprobó la autorización de los 1.500 millones de eurobonos. Se nos olvida que esto lleva un proceso previo a salir al mercado y es, digamos, todo ese, lo que se llama en inglés ese due diligence, que es todo el proceso previo de buscar una firma legal, de crear un roadmap país, o sea, donde Hacienda sale a vender al país a diferentes inversionistas y tal vez para ser concreta, ese tiempo en el periodo anterior, para el mes de agosto ya había una ley de eurobonos aprobada y tomó desde agosto a diciembre tan solo ese proceso previo a la colocación como tal. Entonces yo estoy convencida de que Hacienda ya tiene los recursos para pagar el primer vencimiento en enero. De lo contrario, no habría forma de que usted no hubiese tomado esos 1.500 y posteriormente insistir si la presión estuviera tan fuerte. Ojo que no estoy diciendo que no se requieren los recursos, pero sí que los tiempos nos dicen, primero, que esta discusión ya se pegó con el presupuesto, en donde por reglamentos, y les explicamos un poquito a quienes nos escuchan, a partir del 1 de noviembre, la discusión del presupuesto tiene tiempos reglamentarios que predominan sobre todo lo demás. Entonces, la única forma, y creo que lo que resta, si no me falla la memoria, poniéndose de acuerdo para eliminar el control político o fuera de no eliminarlo, son 15 minutos. Entonces, ahí se pegó esta discusión con un tema muy fuerte como es los tiempos de discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, en donde por más que vayamos a sesiones extraordinarias y el gobierno pueda acomodar la agenda, desconvocar y convocar solo eurobonos, por ejemplo, va a tener el presupuesto en el plenario. Y a menos de que esta discusión del presupuesto sea muy rápida, que no la veo así, por los recortes a las partidas de intereses para trasladarla, o por el movimiento y traslado que se le hizo, me imagino que el oficialismo alegará esos movimientos de traslados de partidas
de reducción en la partida de intereses, y yo creo que en otros tiempos la discusión del presupuesto se sostiene mucho. Entonces, volviendo al tema, nada más aclarando eso ahí, ciertamente a mí me parece que coincido con usted, hay que buscar un intermedio, pero cuidado si no ha sido por enfrascarse en ese sentir de todo o nada, no se están abriendo esos puentes para que por lo menos se construyan intermedios técnicos, pero al mismo tiempo posibles, francos en lo que es la realidad de la Asamblea Legislativa. Sí, incluso hay que recordar, Eurobonos requiere 38 votos, o sea, tampoco es solo que con mitad más uno ya lo logré, porque, a ver, en la comisión lograron pasar el dictamen 5-4, pero con esas proyecciones por bancadas no le dan los 38 votos a ninguna de las dos posiciones en este momento, ni aprobar los 1.500 ni aprobar los 6.000, entonces sí se están jugando la carta de... Bueno, y vean a ver ustedes si quieren quedar como los malos, no aprobando todo lo que queremos, que eso es a lo que yo creo que están apostando. Ahora una consulta, porque aquí entra el Ejecutivo no puede desconvocar el presupuesto. No. ¿Verdad que no? El presupuesto, Bueno, aunque no, estén no. en extraordinarias, el presupuesto tiene que seguir avanzando y tiene prioridad, no es que lo pueden sacar de agenda. El presupuesto tiene plazos de ley y no lo puede desconvocar en sesiones extraordinarias que cumplir, y en este momento, a partir del 1 de noviembre, monopoliza una discusión hasta el último día del mes de noviembre. Sí. Lo único que puede pasar es eso, May, que decíamos que por obra de magia se apruebe el presupuesto en 4 días, porque los diputados no van a hablar, porque no van a aprovechar un espacio. La única forma en que eso suceda es que el oficialismo, que es el que está descontento con los movimientos de partidas, renuncie a hacer oposición del proyecto de presupuesto dictaminado y se le dé un trámite rápido, lo cual sería extraño porque a la gente le gusta siempre hablar del presupuesto y reiterar las mociones que se rechazaron. Pero bueno, esta semana el presupuesto no fue mayor tema, hay que esperar a que llegue el 1 de noviembre, a ver qué sucede y a ver a qué velocidad avanza, porque eso depende Eurobonos también, y los otros proyectos que hay que ver que se convocan. La unidad envió un oficio al Ejecutivo solicitando 16 proyectos, si no me equivoco, de diversos temas de su fracción. Las demás fracciones quedaron de hacer lo mismo. Ahora, un resultado que sí hubo de la reunión entre el presidente y las jefaturas de fracción fue que para este martes estaba agendado el tercer resello, que era el de sacar a Procomer de la regla fiscal. Las jefaturas de fracción habían acordado la semana anterior que eso se iba a conocer el martes. Y posterior a la reunión, bueno, la reunión se extendió y el plenario duró mucho menos del usual, pero bueno, no volvieron a tocar el tema, y el acuerdo que anunciaron ayer en jefaturas de fracción fue que iban a dar los 3 meses de sesiones ordinarias para negociar el proyecto del Ejecutivo que reforma la regla fiscal en varios aspectos, para ver si ahí quedaba Procomer o no y si había acuerdo. Y si no lo lograban en estos 3 meses, lo iban a resellar cuando empezaran las próximas extraordinarias, que eso sería el 1 de febrero, si no me equivoco. Noviembre, diciembre, no. Sí, el 1 de febrero, correcto. Entonces, por lo menos, Chávez se aseguró o logró, o bueno, las jefaturas de fracción cedieron, no sé cómo ponerlo, en no darle un resello más por 3 meses, porque claramente el Poder Ejecutivo no va a convocar un proyecto para que se lo resellen. Entonces, iniciando las extraordinarias, por lo menos no vamos a tener 3 meses sin resello. Así es, así es. Y bueno, y también es un tiempo, diría yo, prudente para ver qué surge de esas recomendaciones que en principio realizará el Fondo Monetario Internacional en relación con la regla fiscal, que es un tema fundamental, diría yo, en donde sin querer introducirnos quizás por ese tema que no fue parte de la semana,
Lo cierto del caso es que al país le cuesta mucho llegar a grandes acuerdos, le toma mucho tiempo, no solamente le cuesta, le toma mucho tiempo, y después de concretarlos con procesos tan complejos como fue una reforma fiscal, de un plumazo se van cambiando muy rápidamente. Entonces, yo sí encuentro muy atinado que el Ejecutivo propicie ese intercambio de experiencia con el Fondo Monetario, con la misma OCDE, ahora que somos parte de ella y prácticamente se habla poco por parte de este gobierno, para ver esas mejores prácticas en un tema que es crucial, pero que con franqueza sabemos probablemente requiera de alguna revisión. Correcto. Pasemos al siguiente tema, un tema que le preocupa a todas las personas asalariadas y algunas pensionadas. Las pérdidas que se han venido registrando en el ROP. Recordemos que el ROP es el régimen obligatorio de pensión complementaria, el cual todos los trabajadores, digamos, tienen desde el 2001 que se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, si no me equivoco. Bueno, esto lleva como 6 meses, donde los estados de cuenta registran donde antes habían ganancias, ahora hay pérdidas, entonces claramente la gente en general, digamos, está molesta con ese tema, entiende muy poco del tema, digamos, en general, no solo de por qué hay pérdidas, sino de cómo funciona el ROP como tal. Y por supuesto, la discusión ya se trasladó a la Asamblea Legislativa. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto convocó a la superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, para que hablara y se refiriera sobre el tema. Bueno, tuvieron una discusión, hubo bastantes desencuentros, principalmente entre la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, el diputado liberacionista, Francisco Nicolás, y la superintendenta. Nicolás incluso llegó a decirle a doña Rocío que tenía que renunciar por pérdida de confianza al puesto, mientras que desde el liberal progresista se defendió un poco a la superintendenta, no a su persona, sino a la gestión en general, y también tratando de explicar un poco qué es lo que pasa. Y aquí hay que ponerlo en contexto también, porque a ver, Costa Rica no es el único país con un régimen de pensiones, con fondos de pensiones de este tipo, que son, digamos, de carácter privado, que están invertidos en distintos instrumentos financieros y de bolsa, y todos a nivel mundial están experimentando pérdidas en este momento porque el mercado a nivel mundial está experimentando pérdidas. Entonces, cuando uno critica este tema, o sea, uno puede criticar la gestión de la SUPEN, digamos, y puede cuestionar el nivel de supervisión que ha hecho en mayor o menor medida, pero la realidad es que nadie ha dicho cómo se pudieron haber evitado estas pérdidas, o ni siquiera si es posible de alguna forma evitar estas pérdidas. Bueno, a mí me parece quizás uno de los temas más importantes, y yo quiero decirlo porque a veces de ahí en el día a día, cuando comentamos lo que sucede en la Asamblea Legislativa, hay tantas cosas como fue esas reuniones para construir relaciones que, usted lo dijo muy bien, May, el resultado no es si se enoja uno u otro, sino qué tiene la ciudadanía como resultado. Y usted hablaba de una introducción de cómo se relacionan fuerzas políticas y puso de ejemplo mi caso, pero detrás de todo esto lo que interesa como número uno es qué resultados tiene la ciudadanía en cuanto a proyectos de ley para el momento o para el mediano y largo plazo. Entonces, ahí podemos ir midiendo si se trata solo de relaciones cariñosas o de resultados concretos, que es en nuestro caso lo que logramos en la asamblea anterior. Para el tema del ROP, yo creo que pocas discusiones merecen tanto la pena como este tema. Y además empiezo señalando que estoy convencida de que hay mucha desinformación y ojalá aprovecho para hacer el comercial, ustedes ayudaran con las herramientas tan valiosas que tienen, porque siento que pocas personas o nadie
desde los roles que les corresponde, están visibilizando esto. ¿A qué me refiero? Bueno, primero yo quisiera hacer una división de dos temas. Los proyectos de ley con respecto al ROP que hay en la Asamblea Legislativa y por otro lado, la caída en los rendimientos de este régimen de pensiones complementarias, porque son dos aspectos que no necesariamente están relacionados. ¿Y por qué lo quiero aclarar? El otro día en un programa de radio, alguien se atrevió a comentar que los proyectos que están en la Asamblea llegan o casualmente son necesarios por la pérdida que se materializó en los rendimientos. Ojo que no es en el principal, por la caída en los rendimientos de estos fondos de pensiones. Y eso no es así. Entonces empecemos por el tema de la caída en los rendimientos. A pesar de que este es un tema muy sensible, principalmente para las personas adultas mayores que hoy están por pensionarse, en los que quizás esa pérdida sí se va a materializar. Es un tema muy sensible para ellos y para todos en general. Hay que recordar que estas pérdidas no son un fenómeno local y eso es lo primero que hay que dejar claro. En Costa Rica, sin duda alguna, hay un campo de mejora para que esta situación no afecte tanto a una población en su edad y en su etapa más vulnerable, pero las pérdidas se están dando a nivel mundial. Hoy revisaba casualmente para esto, May, cómo Hong Kong en la semana reportó pérdidas como nunca en los fondos de pensiones que ellos llamaron a nivel récord. Inglaterra habla de pánico en las caídas en los rendimientos de los fondos de pensiones y también el estado de California esta semana salió una nota muy importante sobre las presiones que tiene o la crisis que tiene el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con las dinámicas de tasas de interés, entre otros aspectos que están sucediendo en el mundo y que terminan afectando las tasas de rendimiento de estos fondos de pensiones, pero no así el principal, ¿verdad? Yo sé que parece obvio, pero quiero insistir que si antes ganábamos un porcentaje mayor por el acumulado en esos fondos, el porcentaje que se está ganando es menor. Entonces, ahí yo empiezo por aplaudir la labor, por lo menos el objetivo general y no el individual que algunos diputados llevaron en esa audiencia con la superintendente de pensiones en la Comisión de Ingreso y Gasto, porque de nuevo creo que es un tema difícil de entender y del que pocas personas le están informando a la ciudadanía. Entonces, doña Rocío ahí dijo cosas muy importantes para este tema en la pérdida de los rendimientos. Primero, que a la hora de que el fondo a una persona llega a su edad de retiro y puede acceder a este fondo, tiene diferentes modalidades para acceder, lo que ella llamó beneficios. Entonces, recomendaba que no se corra a sacar la mayor cantidad de recursos porque ahí se materializa la pérdida. Pero claramente, May, estos recursos llegan en una edad en donde la persona está cansada, en donde trabajó por años. Probablemente veamos ejemplos de un operador que trabajó toda su vida en maquinaria, que logra tener su momento de retiro y no necesariamente están vinculados a grandes montos de pensiones. Entonces, claramente es muy difícil que la persona no quiera acceder a ellos, pero cuando no hay una cultura, un acompañamiento, las decisiones van a ser inclusive tomadas con menos conciencia de esta situación. Entonces yo creo que lo primero es entrarle por ahí. Claro, tal vez para hacer un paréntesis, para las personas cuando hablamos de materializar la pérdida, lo que pasa con los fondos de pensión es que se tienen que valorizar al día. Entonces, digamos, mi ROP está en un fondo que se compró a 100, digamos, y que va a pagar 110 al final del plazo determinado. Pero al día de hoy, por los cambios en el mercado, ese bono, digamos, vale 80. Entonces, si el bono no se vende hasta que se vence, yo recibo los 110, porque ese es
eso es lo acordado. Pero si lo vendo en este momento porque me cambio de operadora o quienes la tienen más complicada porque se pensionan, lo que reciben es el 80%. Entonces ahí sí hay una pérdida real. Por eso es que se dice que se materializa la pérdida. Y la expectativa, por supuesto, es que los mercados se recuperen eventualmente y no solo eso, los bonos al final van a pagar el saldo y los intereses acordados. Entonces, por eso es que se habla de materializar la pérdida cuando se hacen traslados o cuando se saca ese dinero. Por ejemplo, hay el proyecto de ley, uno de los que está en discusión en este momento es el de Francisco Nicolás, que busca que cada persona pueda retirar el 30% de su ROP. Originalmente él lo planteó para que sea para pagar las deudas, digamos, directamente. Yo tengo una deuda, entonces mi 30% se va a pagar el saldo a la entidad financiera directamente. Ni siquiera pasa por las manos de cada persona. Ya Nicolás, para darle viabilidad política a su proyecto, está negociando que las personas lo puedan recibir para otro tipo de cosas, no solo para pagar deudas. A mí me preocupa sobremanera porque eso lo que significaría es materializar esa pérdida ciertamente sobre el total, y a quienes más afecta es a las personas, digamos, que están por pensionarse o que se pensionan, porque lo que termina haciendo es reduciéndoles el saldo que le genera los intereses que le paga la pensión, entonces recibirían aún menos del ROP. Mejor explicado imposible. Y yo coincido plenamente, por eso traté de hacer como esa división, porque además el momento de la pérdida a nivel mundial de estos rendimientos llega con discusiones de proyectos de ley como ese, de esa naturaleza, en donde quizás se olvida la visión de que el fondo de pensión no es algo que usted se ve, es un ahorro a largo plazo, es un fondo de pensión en realidad, se percibe a veces como que es un ahorro del día a día y no lo es. Entonces, en primer lugar, para cerrarlo, el tema o concretarlo, la historia ha demostrado que no es la primera vez que sucedió en otras crisis, en el 2008, por ejemplo, la crisis financiera, inmobiliaria. Entonces, hay tendencias que nos ayudan a ver, como se mostró en esa sesión, que en el tiempo esta pérdida se puede subsanar. Y por eso hace algunas recomendaciones como revisar el paquete de beneficios para aquellas personas que ya están por pensionarse o deben acceder o ya se pensionaron y tienen que acceder a ese paquete de beneficios para no salir a correr a sacar todo. Luego ella habló de implementar un cambio metodológico por edad, por una metodología por edad, en donde aquellas personas que están próximas a pensionarse, quizás a la hora de hacer inversiones por parte de las operadoras de pensiones, consideren o tengan menos apetito por el riesgo en aquellos sectores etarios de la población que están próximos a pensionarse. Y ahí se dieron algunas recomendaciones que yo creo que esto va a tomar tiempo. Ojalá que la metodología se dé y no sea solamente cosa de salir bien o salir al paso en la audiencia, porque ciertamente hoy quienes tienen el mayor riesgo son los que están por pensionarse. Y bueno, decir que esto es un fenómeno que en el tiempo no es solo local y ojalá, como lo ha mostrado la evidencia, se recupere conforme pasan los años. Pero ella no supo decir ni cuánto tiempo va a tomar, ni tenemos cómo decirlo. A mí me llegó información por parte de mi operadora de pensiones, un paquete grande de 6 páginas y la verdad es que yo hice un esfuerzo por leerlo y francamente estoy convencida de que si las operadoras creen que con esto la ciudadanía entiende, es muy irresponsable no salir a darle mayor información. Por tanto, por parte de SUPEN y por parte de las mismas operadoras, aun cuando se justifiquen diciendo que no tienen esa obligación. Con respecto a los proyectos de ley, de ahí sí, insistir en que llegan en un momento en donde está sucediendo este fenómeno mundial y propicia, cuidados y propicia una discusión mucho más atractiva para estos proyectos de ley cuando debería de ser el momento en el que mayor cuidado hay que tener. Yo, a título personal y no por una posición de partido, estoy absolutamente convencida y así di la lucha con el proyecto del ROP anterior en la Asamblea Legislativa, de que estos no son ahorros para el día a día,
Usted no puede pretender, por ejemplo, con el proyecto de que se pueda retirar hasta un 30%, que puede tener un ejercicio muy loable y un interés muy loable de que las personas paguen sus deudas, de que ese movimiento de plata en la calle dinamice la economía. Primero, usted no está, no hay posibilidad de garantizarle a nadie que la persona no se va a volver a endeudar en un corto plazo. Y segundo, insistir en que la edad de retiro nos llega a todos nosotros en la edad más vulnerable, en donde hay cansancio, en donde hay años acumulados, en donde la Contraloría más bien nos habla del agotamiento de ese bono demográfico, en donde las personas ahora vivimos más y demandamos más recursos para atención de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaba viéndome que hay 4 iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa de diferentes diputados, de diferentes fracciones, en donde todas tienen ese objetivo. Algunos lo que buscan es que cierto porcentaje que se le traslada a la operadora de pensión para administrar esto se reduzca y se mantenga en el fondo, en el principal del fondo de pensiones, para ayudarle a la gente a que ese fondo sea más gruesito, más gordito, de más carnita. Que yo con este comentario no estoy diciendo que estoy a favor, sino de qué se trata. El otro del diputado Francisco Nicolás para retirar hasta un 30%, y también hay uno del diputado José María Villalta que se había presentado en el periodo anterior, y otro del diputado, 2 de Francisco Nicolás y uno de don Gilbert de Liberación en este tema. Entonces yo sí creo que hay que llevar esta discusión con mucho cuidado. Insisto en que yo aplaudo que la Comisión de Ingreso y Gasto quisiera evidenciar esta discusión, y bueno, si se tornó con algunos reclamos, yo creo que no se debe perder de vista el objetivo de que pocos actores están transparentando un tema tan difícil de entender y al que se le estaba dando poca atención. Correcto. Una cosa, y es algo que la gente omite, ¿verdad? En este momento en que el mercado da pérdidas. A ver, yo entiendo que desde el Frente Amplio hay una posición ideológica en contra del mercado como tal, porque ciertamente expone ciertas desigualdades en términos de quién gana y quién pierde, y eso es una posición ideológica en contra de las bolsas de valor en general. Pero más allá de eso, algo que nadie dice y no menciona es que lo que la gente está perdiendo en este momento, en gran parte, es los intereses que ganó por ese mismo fondo. Porque si uno contabiliza el dinero que ha ido metiendo, sin los intereses, no se acerca al saldo que tiene actualmente. Entonces sí, ahorita está registrando pérdidas sobre ese dinero, pero la gente cree que yo ahorré 30 millones y ese es el saldo y eso es todo lo que yo ahorré, pero la mayoría de esos 30 millones que usted tiene en ese saldo en ese momento viene de los intereses que los mismos fondos de pensión han ido generando a lo largo de este tiempo. No vienen del dinero concreto del aporte que hace el patrono y la persona trabajadora. Eso es lo que nadie dice tampoco. Exacto. Y me parece muy bien, porque esto también abre una discusión que la superintendente de pensiones mencionó, ahora que recuerdo, que entre las recomendaciones ella también decía que la SUPEM, a pesar de que SUPEM y CONACYF, que son los actores encargados de regular las prácticas o el apetito de riesgo que tengan las operadoras de pensiones en dónde colocar esta plata, ¿verdad? Que sea riesgoso o no, y que eso está muy reglamentado. Ella hablaba de que cada una de las operadoras presentan al cierre del año los estados de cómo hicieron sus inversiones apegadas al reglamento, pero que utilizan metodologías que no son comparables entre una y otra operadora, y que ellos iban a proponer una metodología que permita esa comparación para ver
qué tipo de inversiones y de riesgos se han asumido. Y yo creo que para allá es tarde. Por eso insisto en que ojalá esto no sea solo un tema de salir al paso con la reunión, porque me parece que a pesar de ser un tema muy importante, se tocaron aspectos a los que hay que darle seguimiento, a los que hay que cacarear un poco más y que ayudarían muchísimo en esa posición país, que aunque es un tema mundial, Costa Rica tiene mucho por mejorar. Ahí yo comparto, coincido, digamos, para concluir, y entiendo la preocupación que haya de los diputados por querer proyectos de ley y de la ciudadanía de una desinformación enorme y de no saber qué hacer, ¿verdad? Cuando es muy difícil de entender. Y usted dijo algo que yo ni siquiera me había puesto a pensar. El simple hecho de salir y cambiarse en este momento de una operadora a otra materializa esa explicación de la pérdida. Y yo no he dejado de recibir llamadas de, no voy a decir el nombre, pero digamos, de una operadora de pensión para invitarme a pasarme a esa operadora, cuando eso no debería de ser ni siquiera una práctica, digo. Entonces, entre mejor informemos en este momento a la ciudadanía, yo creo que ayudamos a esa legítima preocupación de una forma más responsable. Correcto, sí, a mí lo que más me preocupa en este momento es que el ambiente de enojo popular motive a algunos votos de más en la Asamblea Legislativa y se tomen medidas que al final terminan siendo contraproducentes para los intereses en el largo plazo de las personas. Y es que a veces nos cuesta pensar en el largo plazo y nos cuesta caer en cuenta de que todo el mundo envejece y que todos nos vamos a pensionar en algún momento. Y que es una etapa sensible de nuestra Correcto. edad, con menos fuerza, con quizás algunas deudas de salud, digamos, encima por nuestro estilo de vida. Correcto, pero bueno, pasemos al siguiente tema. El próximo lunes se cierra el primer periodo de sesiones ordinarias. Ya esta asamblea cumple el lunes 3 meses, pero bueno, básicamente ya se da por terminado este periodo, solo que les queda ese día. Entonces, hagamos una valoración general de cómo ha visto la Asamblea Legislativa. Yo voy a hacer yo tengo una calificación de las y los diputados actuales. Y yo los agrupo en 4. Están los que tienen una visión país, digamos, que lamentablemente son los menos. Están los que están ahí por su propia figura, ya sea por interés propio de figurar y aspiraciones políticas. Están los municipalistas, que están ahí para defender el nicho municipal, digamos, y la parcela de cada uno. Y están los que no están, que llegan poco, no presentan proyectos, no hacen control político y pasan desapercibidos. Esas son mis 4 categorías de diputados. No voy a decir todavía quién está dónde. Eso lo hacemos cuando termine la Asamblea Legislativa, pero esos son los 4 grupos en los que yo puedo ubicar a las y los 57. Ciertamente, yo creo que el haber empezado con un periodo de sesiones extraordinarias, con un ejecutivo que no tenía bancada previa y no tenía proyectos presentados, marcó una línea al Congreso como tal. Yo comentaba esto con un amigo el otro día, siento que se acostumbraron a una dinámica de trabajo en el plenario bastante floja. Había una nota hace poco que decía que como en el 80% de las sesiones han terminado antes de la hora reglamentaria. Recordemos que el plenario es en resumen, de 3 a 6, de lunes a jueves. Y bueno, aun cuando tienen temas pendientes, tienden a irse antes. Ya se hizo viral la famosa frase de doña Gloria Navas cuando estaba presidiendo, que se le quedó el micrófono abierto y dijo que dicha, así puedo llegar a la casa a tomar café. Pero bueno, ciertamente una dinámica pausada, no muchos proyectos, no solo aprobados, sino presentados y en trámite, tanto de la Asamblea como del Poder Ejecutivo. Pero usted que ya pasó por ahí, ¿cómo lo nota? ¿Cómo lo ve? Bueno, de entrada señalaría 2 cosas. Primero, tenemos que recordar a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa es mucho más que las 3 horas de plenario. Me refiero a que detrás de todo esto hay un sinfín o una importante cantidad de comisiones
y de trabajo que muchas veces queda invisibilizado en estos, digamos, en estas revisiones a los cierres a cada cierre de sesiones, en estas valoraciones o en estas notas de resultados. Eso en primer término, como para que no se nos olvide que también hay que ver cómo se avanzaron algunos de estos temas también en las comisiones. Y lo otro es que los diputados de la actual Asamblea Legislativa señalaron que el gobierno en el primer periodo con el que arrancaron de sesiones extraordinarias, donde la pauta la pone el Ejecutivo, que ese ritmo o ese trabajo fue poco productivo por culpa del Ejecutivo, que no les convocó proyectos de ley, que fue muy disperso en la convocatoria a última hora, etcétera, etcétera. Pero ya acabó o está por concluir este periodo de sesiones ordinarias que es ya de naturaleza propia de los 57 diputados y cómo se pongan de acuerdo y cómo desean o decidan trabajar. Entonces, aunque las comparaciones no se pueden dar, digamos, en estricto sentido metodológico, ahora se acaba la excusa para decir si se trabajó o no se trabajó y si fue culpa del Ejecutivo cuando se haga esa revisión de cómo o qué tan productivo fue el periodo de sesiones ordinarias donde ellos ponían la pauta. Eso nada más para hacer la introducción. En términos generales, yo creo que esta es una asamblea legislativa que ha decidido que su ritmo de trabajo sea lento. Se toma mucho los espacios en pocos proyectos verdaderamente trascendentales. Se toma mucho tiempo de espacios para pocos proyectos de ley. Y creo que ese es el estilo que se ha consagrado, que además deciden llevar. No parece que hay mucho interés de mover proyectos de ley en una velocidad determinada, todo es pausado, es un estilo, y entonces sabremos que esta asamblea será una asamblea de baja producción de leyes, por el estilo que se está pautando, a pesar de que muchas veces se usan los argumentos de que no son una fábrica de leyes o una máquina de hacer leyes. Cuidado si eso no son excusas para a la larga terminar con una asamblea legislativa en donde haya una baja o bajísima producción de leyes, entendiendo que ese es el objetivo primordial. Si esas leyes se tratan de reformas o derogaciones, eso no es lo que yo estoy cuestionando, sino el argumento de que llevamos un ritmo pausado. Lo otro es que yo no puedo negar que después de 6 meses existe en la Asamblea Legislativa, así como en cualquier aparato del Estado, instituciones, ministerios, una curva de aprendizaje que no se puede brincar. Y las diputadas en su mayoría llegan sin haber repetido o nunca pasado por la Asamblea Legislativa, y entonces es natural que empiecen a construir su ritmo. Y por eso es que se puede ir viendo, digamos, diputados buenos, en donde se acomodan muchísimo más rápido a ese ritmo y le sacan, por ende, muchísimo más provecho. Y eso me lleva a un tema de los pocos temas, perdón, me lleva a un tema de los que pocos medios tocan tan finamente como ustedes, que es el de hablar de reformas más profundas sobre nuestro sistema político y electoral. ¿Será, May, que muchas veces como ciudadanos del otro lado de la barrera decimos que la asamblea es poco productiva, que es lenta en términos generales, indistintamente de cuál periodo constitucional, pero no nos gusta para nada hablar de la posibilidad, por ejemplo, de una reelección de los diputados, de que los diputados puedan reelegirse de manera obviamente con periodo definido y no indefinidamente, pero cuidado si el mandar siempre y en todo momento a todos los diputados, incluyendo los buenos, a la banca, y dejarlos, digamos, en banca por cierto tiempo o de manera indefinida, no nos cobre como país una factura muy alta. ¿Por qué? Porque no tenemos ese sistema en donde los buenos puedan continuar y quizás esta curva de aprendizaje se reduzca. Yo con esto no estoy abriendo una discusión polémica de si la asamblea está llena de gente buena o mala. Ese no es para nada mi punto, sino que
hemos decidido no dar la discusión que casualmente para evitar esto y tener mejores resultados, otros países nos han superado con una discusión en donde la reelección es permitida, en donde hay que hablar de una mayor representación política. Cuidado si esta baja en productividad, que muchas veces se le achaca a la Asamblea Legislativa, pasa más bien porque el número de diputados es muy reducido. Y entonces vemos un efecto perverso y contrario en donde el número es tan reducido que la representación popular de las demandas de la ciudadanía, que cada vez son más grandes y especializadas, específicas, hace que no se pueda, por el número de diputados, responder correctamente. Pero la ciudadanía más bien percibe lo contrario y dice, el resultado es tan malo que no merecemos más diputados, cuando debería de ser quizás todo lo contrario. Entonces, estos temas no son populares. Insisto, no todo mundo los quiere tocar como discusión, pero son temas a los que otros países ya les han dado una discusión, donde ya los han aprobado para fortalecer, robustecer el sistema político, el sistema electoral de nuestro país y por ende una mejor respuesta a las personas, ¿verdad? Para solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. Esto hay que saberlo explicar de esa forma. Inclusive me quedo con palabras muy cortas de que la gente pueda entender cómo eso me ayuda en el día a día. Y a veces no tenemos la capacidad, las y los diputados, no necesariamente de explicar por qué más diputados le ayuda a la gente en su día a día. ¿Por qué la posibilidad de reelegirse ayuda en su día a día en lugar de creer que el transfugismo o que un diputado se haga independiente debería de llevar una sanción de credencial? Yo sé que hay aquí criterios encontrados, yo no soy de esa postura. Yo creo que el problema del transfugismo se debe a un sistema de partidos políticos en donde hay deficiencias y hay que trabajar esto, porque si no la ciudadanía es la que paga con los platos rotos de digamos, un proceso que no está rindiendo como debe ser. Y esos temas se omiten. Ojalá que haya espacio para esas reformas como uno de los principales herramientas para medir los resultados de la Asamblea Legislativa. Y ahora, insisto, se puede comparar, aunque no sea metodológicamente correcto, esa productividad entre un periodo y el otro, o entre un discurso de un periodo de sesiones extraordinarias y el otro. Y se pueda finalmente, diría yo, como usted empezó este tema, se pueda ir midiendo de manera individual también las actuaciones de los diputados, si algunos están actuando de forma contraria a los intereses del país, con temas de discusión, ¿verdad?, complejos, o por el contrario, han ido marcando una pauta que nos vaticina o nos hace creer que están ahí para trabajar. Yo no creo que solo sea un tema de encajonarlos con una visión municipal, a veces la visión provincial de que lo mío, de que solo para esta provincia también puede ser dañina si no vemos ese mapa completo que se llama Costa Rica, ¿verdad? Y esto lo que evita es que se avance en temas tan importantes para la ciudadanía como eurobonos o jornadas excepcionales, más allá de si se está a favor o en contra May. Este gobierno arrancó con bombos y platillos, haciendo sesiones de trabajo, compartiendo pizzas con todos los actores para promocionar un tema que después de 6 meses no ha avanzado nada. Entonces, de lo que nos pareciera que lo que nos va diciendo es que los grandes temas relacionados con ciertas deudas país han avanzado muy poco en la discusión. Para muestra un botón, eurobonos y este otro tema, no porque yo tenga una posición de un lado o de otro, sino que así lo vendió el Ejecutivo. Y si hablamos de temas de reactivación económica serios, no parece que hayan grandes reformas o temas relacionados con esto. Entonces, sí se va a un ritmo lento en donde probablemente no se puedan apreciar esos grandes logros
y ahí hay que poner atención cómo eso incide en el resultado final para las personas. Claro, yo en ese tema que usted mencionaba, yo tengo una posición que también es poco popular, porque yo he dicho que se requiere una asamblea más grande. Incluso yo creo que deberíamos tener una relación inversa, Congreso-municipalidades. Deberíamos tener unas 50 municipalidades y unos 80 y tantos curules. Y deberíamos estar aumentando la cantidad, el tamaño del Congreso y reduciendo la cantidad de municipalidades, pero vamos en la línea contraria, porque esta semana ya se volvió a presentar otro proyecto para crear otro cantón, esta vez Tucurrique, y este es digamos, un paréntesis sobre este proyecto, porque a mí me explotó la cabeza cuando vi el mapa. Tucurrique es parte del cantón de Jiménez, yo esto no lo sabía. Y Jiménez tiene 3 distritos, que es, si no me equivoco, Juan Viñas, Tucurrique y Pejivalle. Y están en línea, y Tucurrique es el del centro. Entonces, si convertís a Tucurrique en cantón, separás Jiménez en 2 distritos que no tienen conexión el uno con el otro. Entonces, después vas a decir, pero es que como estos 2 distritos están separados, necesitamos que cada uno sea cantón. Y seguimos, o sea, si en este momento se aprueban todos los proyectos para crear nuevos cantones, llegaríamos a 91 cantones. Y digamos, por ahí es hacia donde se están moviendo las prioridades, cuando debería ser más bien en la línea inversa. Yo creo que las municipalidades a veces cubren territorios muy pequeños. Esto ya lo mencionábamos la semana pasada, que en economía de escala podrían dar mejores servicios si tuvieran que tener mayores cantidad de personas, porque además recordemos que los ingresos de las municipalidades dependen de las personas y la actividad productiva. Cantones pequeños con poca población, con poca producción económica, van a tener municipalidades con pocos recursos también, que no van a poder atender esas necesidades. En los 3 últimos proyectos que se presentaron, los 3 no cumplen con el mínimo que establece la ley para crear nuevos cantones, que es no recuerdo, el 1% de la población, no. Son como 50,000 personas el mínimo, y los cantones andan entre 5,000 y 10,000 personas. Pero hay una excepción que dicen que si están muy lejos del centro del cantón, se pueden crear nuevos cantones, y ahí vamos multiplicando. Pero eso en cuanto al asterisco con las municipalidades, que sigue siendo, digamos, un tema preocupante si la asamblea decide, porque además yo creo que lo que está pasando es que se están negociando y es como, bueno, usted me vota mi nuevo cantón y yo le voto su nuevo cantón, y nadie ve la integralidad de qué representa eso para el país completo. Y este tema del fraccionamiento territorial termina también golpeando la gobernanza y, de nuevo, la atención de servicios que recibe la ciudadanía, que al final de cuentas es lo más importante. Ahora, regresando sobre la asamblea, sí, yo lo que no creo que sea compatible son listas cerradas y reelección de congresistas. A ver, ahí habría que tener un sistema mixto, digamos, como el que hay en Alemania, donde hay ambos tipos de opciones, los partidos, porque yo creo que los partidos sí necesitan fortalecerse, porque sin partidos políticos la democracia no funciona. Pero sí, eso que usted menciona, porque también en este momento la ciudadanía no tiene cómo recompensar esas buenas curules, porque ciertamente hay partidos que llevan muy buenos congresistas y muy malos congresistas. Y como se vota por partido, ¿cómo premias o cómo castigas ese desempeño? Entonces sí, yo creo que hay que buscar un sistema mixto que permita la carrera legislativa. Es importante. Si bien esta actual asamblea tiene varias personas que digamos, que tienen experiencia legislativa porque habían sido asesores, el caso de Jonathan, el caso de Jonathan Acuña del Frente Amplio, Melina Hoy del PUSC, doña Daniela Salas del PUSC. Creo que en Liberación también hay algunos que fueron asesores, o por lo menos que ya habían pasado por, bueno, Andrea Álvarez había sido asesora. Hay un par de exdiputados, porque Horacio fue diputado, Vanessa fue diputada, ambos del PUSC. Pero no hay una carrera parlamentaria como tal, y ciertamente cuando uno ve el desempeño de los que entran completamente nuevos al Congreso y los que, digamos, que entran caminando o caen caminando porque ya tienen cierta experiencia,
hay una clara diferencia en el desempeño. Entonces, ciertamente esas son las reformas que se deberían estar discutiendo, pero que también no se están teniendo en la Asamblea Legislativa en este momento. Es desde otros espacios que se están dando, y desde muy pocos espacios se dan estas discusiones, porque como bien decía usted, en el discurso popular es como la Asamblea es poco funcional, redúzcanla en lugar de ampliarla. Así es, yo comparto plenamente y creo que ese tema se tiene que dar igual con elecciones o procesos de elección mixta y que logremos ponerlo. En otros momentos se ha dado y no se ha intentado dar la discusión y no ha sido posible. Y yo creo que ya le va llegando la hora si queremos hablar de los resultados que espera la ciudadanía en su día a día, las personas en su día a día por parte de la Asamblea Legislativa. Esto no se trata de figuras, de partidos, sino qué resultados se obtienen. Y ese es el punto al que estamos concluyendo y que hay una serie de herramientas a las que les hemos dado la espalda que fortalecen los procesos políticos, que fortalecen los sistemas de partidos y que simple y sencillamente porque son poco populares no queremos ni iniciar la discusión. Correcto. Y nada más, eso sí, en general, algo que sí quiero destacar, digamos, de estos primeros 6 meses y de esta Asamblea Legislativa en específico, es que por lo menos en algo en lo que sí han avanzado es en el tema de transparencia. Lograron el voto público, no solo para la Asamblea Legislativa, sino también la reforma para forzar a la Corte a que sus votaciones también sean públicas. Esos son de esos proyectos que sí avanzaron rápido, donde sí lograron ponerse de acuerdo, entonces eso sí hay que reconocerlo, pero de nuevo, ese es como, digamos, el punto más destacado que yo puedo decir de estos primeros 6 meses. En lo demás, comparto que la agenda ha estado bastante floja, ¿verdad? Y ya no se puede culpar solo al Ejecutivo de lo que convoca, es también las prioridades que están teniendo en el Congreso. Ahora, para pasar a otro tema relacionado con la Asamblea, yo quería preguntarle, la Asamblea anterior dio avances en temas de paridad de género. Lograron por primera vez en la historia de la Segunda República, bueno, en la historia del país en realidad, que en un mismo cuatrienio 2 mujeres fueran presidentas de la Asamblea Legislativa. Eso fue un logro en términos de paridad. Se tuvo por circunstancias del destino, pero el primer directorio propietario conformado por 3 mujeres, el cual usted encabezaba. Yo quería preguntarle a usted ve dentro de esta Asamblea Legislativa el potencial para que se vuelva a repetir esto y de nuevo 2 mujeres encabecen la presidencia, la presidencia de la Asamblea en este cuatrienio? ¿Se puede seguir avanzando en el tema? ¿Vamos a retroceder en el tema? ¿Cómo ve usted el asunto con la Asamblea actual? Sí. Bueno, a veces un poquito de historia también nos ayuda a entender por qué es tan importante. Después de electa la primera presidenta de la Asamblea Legislativa en nuestro país, pasaron 14 años para que el país tuviera nuevamente una mujer presidenta y después 17 años para que el país tuviera una tercera mujer presidenta. Y en la asamblea anterior, esa diferencia fue de tan solo 2 años entre una y otra. La historia parecía, previo a eso, que además de vergonzosa, que las mujeres no tenían, digamos, esas posibilidades para liderar o presidir el primer poder de la República. Y a mí me parece que en una asamblea legislativa como la actual, que está por primera vez en la historia también con prácticamente una paridad entre hombres y mujeres en representación, sería absolutamente doloroso retroceder, digamos, en estas prácticas lamentables en las que se recurrió en el pasado. Eso nada más para abrir o como contexto. Uno de los grandes retos que tenemos cuando hablamos de equidad de género y de alcanzar una mejor participación es cómo las mujeres pasan de lo que se conoce de un poder representativo a un poder sustantivo. ¿Eso qué significa? Que usted le puede dar el espacio de participación a una diputada para llegar y ostentar una curul,
pero después no le permite ir o no se abre el espacio para comisiones trascendentales o mucho menos para liderar esa asamblea legislativa. Entonces hay que pasar a un poder sustantivo en donde pueda realmente ocupar y ostentar ese legítimo poder, en el buen sentido de la palabra, de liderazgo. Yo estoy absolutamente clara, sin duda alguna, que hay en todas las bancadas mujeres de altísimo nivel que pueden ocupar y deben ocupar estos espacios de liderazgo, a los que hay que apoyarlas. Requiere mucho de visión, de gran visión, y no pensar desde la pequeñez, y ya las excusas no existen para antes decir que es que había muy pocas mujeres y por eso habían más hombres presidentes de la Asamblea que en estas, y que eso llevó, digamos, a esas vergonzosas situaciones del pasado. Entonces, en concreto a la pregunta, ojalá que la Asamblea no se permita retroceder como sucedió en la historia pasada, y se logre tener esa paridad, y eso no llega fácil, digamos, no se nos es dado. Hay que ir a buscarlo, hay que pelearlo, hay que exigirlo. No nos cae a ninguna, ni a Carolina, ni a mí, ni por la linda voluntad, digamos, de querer llevar más mujeres a esa representación. Yo creo que eso sigue siendo difícil, pero posible. Y hay, como nunca antes, ejemplos recientes que hacen que las diputadas hoy puedan demandar esa participación desde el máximo liderazgo. Esto está muy similar inclusive a lo que vimos en días recientes con la participación de doña Laura Chinchilla en el tema del BID. Me viene a la cabeza porque yo vi muchos comentarios que le achacaban al gobierno que se pensó desde la pequeñez, y que un país como el nuestro, en donde mucho de lo que tienen en el rol geopolítico es mostrar, digamos, posturas fuertes en derechos humanos, en protección al ambiente, en cambio climático, en el tema inclusive de esos liderazgos, el poder tan siquiera como país posicionar a una mujer de la estatura de doña Laura a participar, ya eso de entrada es ganancia. Ganancia en esta conceptualización entre países, geopolítica de un país pequeño que le manda mensajes potentes al mundo. Entonces yo también creo que, aunque la comparación no es similar, se puede estirar para señalar que es parte de nuestros objetivos que hemos ido creando para visibilizar mucha, digamos, de ese pensamiento desde la abundancia en un país pequeño. Sí, bueno, y de hecho, retomando un poco el tema de paridad de género en la Asamblea, por lo menos en esta ocasión, las jefaturas de fracción son paritarias. Hay 3 hombres y 3 mujeres liderando las fracciones, y de hecho, cuando uno toma en cuenta las subjefaturas, las mujeres también tienen mayor representación, porque en 4 casos son hombre-mujer, y 2 casos, que es el PUSC y el oficialismo, ambas posiciones son ocupadas por mujeres. Entonces, digamos que por ahí, por lo menos, dan buenas señales de que hay voluntad y hay personas que se están preparando. A ver, liderar la Asamblea Legislativa, presidir la Asamblea Legislativa no es un ejercicio sencillo, digamos, lo sabrá usted mejor que nadie. Entonces también tener ese roce de estar a la cabeza de una fracción política, de negociar en las reuniones de jefatura de fracción, de presidir comisiones importantes, es un buen precedente de que esta asamblea no vaya a retroceder en este tema. Y yo sinceramente esperaría que por lo menos 2 y 2, de nuevo, este Congreso tiene una dinámica compleja. Yo no sé si Rodrigo va a querer presidir 2 años, si tiene no solo el apoyo y la voluntad, sino el deseo de hacerlo por 2 años, o si se van a rotar nuevamente entre distintos partidos. Pero sí creo que, más allá del partido que tenga la presidencia del Congreso en este tema de paridad, sí debe haber un esfuerzo por no retroceder, justamente, y la norma debería ser
La norma debería ser esa. Paridad al frente de la Asamblea Legislativa es una señal importante. Absolutamente. Y yo quisiera sumar ahí en cuestión de segundos, pero no menos importante por el tiempo. Esto tiene muchísimo que ver también con resultados, porque aquí no solamente estamos hablando de darle oportunidad a las mujeres, de un tema de paridad, de equidad, perdón. Aquí también el país, cómo se beneficia de eso, desde un marco de participación política, desde luego, pero modestia aparte, la experiencia del periodo anterior permitió evidenciar como nunca antes que la Asamblea Legislativa a cargo de mujeres fue absolutamente exitosa. En momentos muy complejos, en condiciones muy difíciles, empezando un año y cerrando una asamblea con proceso electoral, en donde no solamente se trata de la cantidad de leyes que queda para un informe que lamentablemente en rendición de cuentas poca gente lee. No, se trata de cómo se concretaron acuerdos, de cómo se avanzó y no se frenó, y que yo debo decir objetivamente propició que una asamblea legislativa caminara en su rol de responderle a la ciudadanía en medio de una pandemia, en medio de huelgas, en medio de discusiones tan complejas como las que se estaban viviendo, con niveles de desempleo altísimo, afectando a juventud, a mujeres. O sea, yo al final creo que esos resultados están altísimamente evidenciados en leyes trascendentales, pero sobre todo en el manejo que se dio con estilos personales y propios de cada uno. Yo con esto no estoy diciendo que el de los hombres no fueron buenos liderazgos, pero estoy evidenciando que los resultados de las mujeres fueron por mucho por encima, inclusive, que el de nuestros pares hombres. Correcto, nada más para rescatar, en el caso del primer año con Carolinas, el tema grueso, la reforma fiscal, se aprobó, que había fracasado en 2 congresos anteriores. La reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que también era un tema complejo, se sacó en ese periodo. Igual en el último periodo se trabajaron muchos temas gruesos, y también a usted le tocó la Asamblea más fragmentada, porque cuando usted entra ya eran como de 14, 16 independientes, si no me equivoco. Entonces, ciertamente, años complejos y que sí, hay que decir, se sacaron temas importantes. Entonces, sí, ciertamente los resultados también hablan en favor de este tema y de por qué también no se puede echar para atrás más allá de los simbolismos. Pero yo creo que ya estamos con los temas por esta semana. Para todas las personas suscriptoras, en el correo tienen la lista de proyectos aprobados esta semana. El más importante fue el de fortalecer el deber de denuncia en casos de maltratos y abusos contra menores de edad, que lo que hace es extender la obligación de denunciar ante sospecha razonable a cualquier persona que trabaja en cualquier tipo de organización pública o privada, asociación, fundación, etcétera, cualquier situación de maltrato, abuso, de sospecha de maltrato, abuso, acoso contra personas menores de edad. Un proyecto que quedó aprobado a finales de la asamblea anterior y que ya recibió segundo debate esta semana. Y sí, eso sería todo. Muchísimas gracias a doña Silvia por acompañarnos esta semana. La próxima semana nos estará acompañando, porque Luis Manuel sigue de vacaciones, la diputada del Liberal Progresista, Katia Cambronero, y esperamos que también nos acompañe su compañero de bancada, don Jorge Dengo, pero eso está por confirmarse. Pero bueno, por lo menos doña Katia ya confirmó que estará presente. Y eso es todo por esta semana. Esperamos. Bueno, le dejo a doña Silvia por si quiere despedirse, disculpe. No, rapidísimo, encantadísima, muchísimas gracias. Un saludo a usted, May, y a Luis Madrigal, que sigue de vacaciones, dichoso. Y bueno, gracias por el espacio y por habernos acompañado y escuchado hasta el cierre. Muchísimas gracias. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr